Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien, porque yo estoy de maravilla. Ok, el día de hoy les voy a explicar qué es la ley de Ohm. La ley de Ohm, pues en sí, es la intensidad de corriente que atraviesa un circuito. Pues tiene que ser directamente proporcional al voltaje o la tensión. Y también tiene que ser proporcional a la resistencia que tiene. En este caso, la intensidad se representa con la letra I y se mide con amperios. El voltaje se representa con la letra V y se mide en voltios. La resistencia se representa con la letra R y se mide en ohmios. En este caso, con el multímetro, puede tener que el multímetro se mide, por ejemplo, los amperios que vas a manejar en un circuito se manejan en letra A para tenerlos medidos. Las resistencias va dependiendo el valor de la resistencia. Empieza desde los 200 ohmios, sube a los 2 kiloohmios, a los 20 kiloohmios, a los 2000, a los 200 kiloohmios, a los 2 miles millones de ohmios, etcétera. En este caso también vamos a manejar lo que es el voltaje. Las caídas de voltaje lo tenemos desde 2 volts a 20 volts y así sucesivamente. Va dependiendo si es corriente directa o corriente alterna. Aquí los dos los manejamos, ¿no? Y en este caso, ¿cómo representamos nosotros la ley de Ohm? Se representa como es un V. El voltaje sobre la corriente tiene que ser proporcional a la resistencia y esto tiene que ser una pirámide. No a fuerza, pues nosotros lo representamos así para más fácil. ¿A qué nos referimos con esto? A que la V arriba intencionalmente es el voltaje, la I es la corriente, la R es la resistencia. Listo, en este caso, por ejemplo, nosotros lo manejamos en diferentes circuitos, se podría decir así. Nosotros manejamos lo que es circuito en serie, paralelo y mixto. ¿Qué hacemos con esto? En el circuito en serie, nosotros vamos a manejar lo que son nuestros tres tipos de valores. Que en la corriente, en un circuito en serie, la corriente va a ser proporcionalmente igual a las demás corrientes. Por ejemplo, diseñamos un circuito fácil. Ponemos nuestra fuente, que será razonable, pues 9 volts. En este caso tenemos R1, R2 y R3. En este caso la corriente va a ser proporcionalmente a la corriente 1 igual a la corriente 2 igual a la corriente 3 y proporcionalmente a las corrientes que falten. Pero en este caso todas las corrientes van a ser las mismas. En el voltaje no, en el voltaje va a cambiar. El voltaje va a ser igual al voltaje de R1 más el voltaje de R2 más el voltaje de R3. Nos tiene que dar proporcionalmente igual los 9 volts. Al final, las resistencias es lo mismo. Resistencia R1 más R2 más R3. En este caso, por ejemplo, si tenemos un valor de 110 más 220 más 330, hacemos la suma. 110 más 220 más 330. En este caso tenemos 0, son 3 y 2 son 5 y 1 6. Es lo mismo, son 6. Tenemos un valor de 660 ohms. Tenemos así ya diseñado. Después, en el caso de un circuito en paralelo, cambian los tipos de mediciones. El voltaje ahora va a ser proporcionalmente igual en todas las resistencias. El voltaje de 1 va a ser el voltaje de 2 igual al voltaje de 3.
En este caso, ahora la corriente va a ser diferente a la primera. En el caso del circuito en serie, todas las corrientes sean iguales. Ahora en este caso, la corriente de 1, bueno, la corriente total va a ser corriente de 1 más la corriente de la resistencia 2 más la corriente de resistencia 3 y nos va a dar la corriente total. Ahora, para sacar una resistencia en un circuito en paralelo va a cambiar. Ahora vas a tener la resistencia y vas a tener 1 sobre una inversa de resistencia 1 más inversa de resistencia 2 más inversa de resistencia 3. Y en este caso igualmente nos tiene que dar nuestros valores de resistencia. En este caso no manejamos el circuito, pero pues sí. Ahora que sigue un circuito mixto, para no hacerlo tan tedioso, ya tengo aquí unos circuitos preparados que nosotros realizamos en clase. Por ejemplo, aquí tenemos el circuito en serie, manejamos una resistencia de 220, otra resistencia de 220, otra de 220. Acá tenemos resistencia total, es resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3, da 660 ohms. En el caso de voltaje total son 9 volts porque todo es proporcional. La corriente es inversamente proporcional a la corriente igual, todas tienen la misma corriente. En el caso de un circuito en paralelo, tenemos aquí una resistencia de 110, otra de 110 y la final de 120. Tenemos un voltaje total de 9 volts, a cada uno se le sacó una corriente diferente. Pero en el caso de resistencia total, tienen que hacer la fórmula de 1 sobre inversa de resistencia 1 sobre inversa de resistencia 2 sobre inversa de resistencia 3 y nos da un total de 44 ohms. Para sacar la corriente, ya les expliqué en el procedimiento todo eso y aquí tenemos la corriente. En el caso del mixto, para terminar, tenemos lo que es una resistencia de 110, otra de 110, la tercera de 220, la cuarta de 220, la quinta de 330, la sexta de 330. En este caso vamos a manejar, para solucionar esto tenemos que resolver primero las que son en serie. Tenemos en serie, los vamos a solucionar y termina como en este caso. Tenemos este caso, se va solucionando. Ya teniendo este caso, se queda un serie y un paralelo. Después de esto tenemos que transformar nuevamente las resistencias para que nos dé una proporcional. Teniendo la proporcional nos queda un circuito en serie. Teniendo este circuito en serie todo se soluciona y tenemos una resistencia total de 177,6 ohms con un voltaje de 9 volts porque proporcionalmente es un circuito en serie y nos da la resistencia del voltaje de 9. La corriente ahora es diferente porque al empezar se tuvo que tomar diferentes valores, de lo cual se solucionó lo que es en serie y lo que se solucionó en paralelo. Cada uno tiene diferentes y terminamos con dos valores de 0.050 amperes y con 50.6 miliamperes convertido. Acuérdense que para convertirlo a miliamperes solo se recorren dos ceros a la derecha. Y ya,